te preocupes, anda, ven, dame otro beso. El testigo no va a decir nada, yo me encargo de eso. Luna llena, no le digas a nadie, hicimos el amor con tanta pasión que nos faltaba hasta el aire. Luna llena, cómplice traviesa, también tú tienes la culpa, pues bajo tu ternura perdimos la cabeza. Y no tengas miedo, chiquitita, aquí te traigo la Playa Grande, niña. No tengas miedo, déjame llevarte a la cima de la felicidad, que es muy normal si se te vuelve necesidad. Luna llena, no le digas a nadie, hicimos el amor con tanta pasión que nos faltaba hasta el aire. Luna llena, cómplice traviesa, también tú tienes la culpa, pues bajo tu ternura perdimos la cabeza. ¡Venga, banda Playa Grande! Muy bien, disfrutando de música de tambora. Y bueno, este tema que acaban de escuchar es el segundo de este material discográfico. Hay que recomendar este disco porque es muy bueno. Tiene varios compositores, digo, covers que son, bueno, ya parte de la industria del regional mexicano. Así que, pues recomiéndanlo, muchachos. Claro que sí, como lo mencionas, de hecho, este tema titulado Luna Llena es un cover de por allá de unos amigos de por allá de Guerrero que les mandamos un saludazo muy especial. El material discográfico contiene varios temas muy buenos que mucha gente ya los conoce por ahí, como Lo dejamos para nunca, Se acabó el amor, que ya mucha gente ya los ubica por ahí en las redes sociales. Y el corte que venimos a promocionarle, Túmbate el rollo. Túmbate el rollo. Y después me estaban comentando, yo les voy a adelantar porque yo sé que ellos no quieren decir. Lo dejamos para nunca, va a ser el siguiente corte. Claro que sí. Que me enteré por ahí que ya grabaron videoclip, pero no lo han lanzado. Así es, este videoclip fue grabado en Mazatlán, nuestra tierra original. Y bueno, con mucho cariño, esperamos les guste. Próximamente, Túmbate el rollo ya va de salida. En unas semanas más ya llega, lo dejamos para nunca. Y pues ojalá lo reciban de la misma manera, ¿no? Que así se llama el material discográfico. Es ¿Por qué le correcto. pusieron así al disco? Porque el tema Lo dejamos para nunca es uno de los que más nos ha funcionado, más pide la gente por ahí, uno de los que más vistas tiene en YouTube. Ajá. Y optamos por ponerle Lo dejamos para nunca. Y cabe mencionar ahorita, aprovechando el momento, que ya estamos preparando por ahí un próximo material nuevo, pero es algo diferente a lo que estamos acostumbrados. Espérate, güero, va muy rápido ustedes. Qué Ya me bárbaro. metí todo el programa. Ya todo, ¿no? Oye, pero están trabajando muy fuerte entonces, digo, con presentaciones. Gracias a Dios, sí. Aparte están en el estudio, o sea, están de Gracias día a y de Dios, sí. noche. Nosotros trabajamos las 24 horas, fíjate. No, pues, Hasta súper dormidos bien. trabajamos, la ronquida. No, se les ve la cara a los muchachos. Cheque usted, señora, la cara de los muchachos, que una carita que qué bárbara. Ya despiértense, hombre, no desayunaron el de por allá. Qué bárbaro, la cara. Con los ojos colorados, mi compa. ¿Cómo se llama el de los ojos colorados? Mi compa Frankie. Freddy Frankie. Muy bien. Oye, y bueno, te digo, trabajando día y noche, pero los resultados han sido muy buenos. Gracias a Dios, sí. Y ahorita platicamos contigo porque tienes poco que te integraste, pero lo has Así hecho es. muy bien. Sí, no, contento de... Ahorita, espérate, ahorita tranquilo, pues. sí, tú tranquilo. Por lo pronto vamos a seguir disfrutando de su música y son banda. Playa Grande, casi nadie. Venga, muchachos, fuerte el aplauso.
muy bien. Visualicé a tu lado mi futuro, no más me emocioné. Muy pronto hablé de ti a medio mundo, lo echaste a perder. No eres nada de lo que decías, supiste hacerme ver que yo era tu más linda fantasía, pero me equivoqué. Sí, así eres ahorita, imagínate después. Retiraré lo dicho, a ti jamás te acabaré de conocer y ni lo quiero hacer. Sí, así eres ahorita y luego vas de mal en peor. Y yo que te quería porque parecía que eras un amor y a ti no te importó. Lo nuestro se pospone y me disculpas, lo dejamos para nunca. Playa Grande. Sí, así eres ahorita, imagínate después. Retiraré lo dicho, a ti jamás te acabaré de conocer y ni lo quiero hacer. Sí, así eres ahorita y luego vas de mal en peor. Y yo que te quería porque parecía que eras un amor y a ti no te importó. Lo nuestro se pospone y me disculpas, lo dejamos para nunca. ¡Venga! Oye, qué buen tema, ¿eh? No había Buenísimo. tenido la oportunidad de gracias. escucharlo de verdad en exclusiva. Señoras y señores, el que será el próximo sencillo de banda. Playa Grande, casi nadie. Eso es todo. Playas, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Pero hay que platicar contigo. Tienes poco que estás, pues ahora sí que integrado a esta agrupación Con y esta te ha familia. ido muy bien también. Gracias a Dios la gente nos ha recibido de lo mejor, contentos. Bueno, cabe mencionar, mandar saludos a mis compañeros de la otra agrupación, Banda Silleros, con mucho cariño para ellos. Me integro ahora a Se Banda acabó el Playa agua Grande, ya y te se viniste acabó para la acá. botellita y pues ya no la empinamos toda, ¿no? ¿Será, güero? Es lo que... ¡Di algo! No, güey, ok. Y pues ya estamos acá, pero muchísimas gracias. Y bueno, ¿ya has grabado tu temas? ¿Ya estás dentro de alguna producción? ¿O vas con poco a poco Con grabando? Banda Playa Grande, te digo, tenemos apenas 3, 4 semanas integrándonos. Ah, entonces es bien poquito. Recién desempacado tierno, mi compa. y Qué pues bueno, No va a estar... ya venimos en el siguiente material, ¿no? Como ya lo comentaba el güero. Muy bien. Oye, pues qué padre que ya estén trabajando en el siguiente material. Adelántenos ahora ustedes con quién van a trabajar en la cuestión de la producción, quién les va a dirigir. ¿Hay algún compositor popular? Fíjate que ahorita el maestro que tenemos, el director musical, el señor Víctor Páez, un trompetista que duró bastantes años por ahí en la banda El Recodo, Ajá. alguien que ya tiene mucha historia. Vamos a grabar por ahí en un estudio de Mazatlán muy conocido, Listos Master por ahí. Ajá. Y es un disco que yo sé que les va a gustar bastante, especialmente a los abuelitos, que van a hacer canciones con las que conquistaron a nuestras abuelitas y todo el rollo. Son pues, está canciones padre. que fueron covers hace bastantes años y hoy los queremos dar un toque de Banda Playa Grande, rejuvenecerlos más que nada. Digo, porque mencionabas a este gran músico que, como tú lo dices, fue parte fundamental de Banda El Recodo y que tiene toda, pues ahora sí que toda la trayectoria del mundo como para estar pues con ustedes. Y aparte que ellos, los de Zárraga, traen pues en la sangre pues la música Claro de que sí. tambora, ¿no? La verdad, sí. Y qué padre que ustedes, que sean nueva generación, pues trabajen con ellos. Claro que sí, más que nada es un orgullo para nosotros, un honor que esté el maestro dirigiéndonos y más que nada pues somos músicos que nos gusta hacer las cosas con el corazón y con la fe en Dios, como te mencionaba. al Y inicio algo, del programa. güero, que es bien interesante es que la música de banda se está expandiendo a diferentes naciones,
han ido a otros países también. Guatemala. Cuéntale al público. Claro que sí, hemos ido ya varias veces, ya como banda Playerán de Guatemala. Estamos preparando ya, estamos ya en plática de tramitar. No te trabes, espera, tranquilo, güey. Acá ando borracho todavía. Sí, No, es que morro. andamos tramitando ya las visas y próximamente, Dios quiere, no vamos a tardar mucho cuando vamos a visitar a nuestros camaradas de por allá del norte. Y luego también me están platicando que hay pues propuestas para ir a Colombia. Colombia, Honduras. Para ahí viene un featuring ahí con un colombiano. Una sorpresa, algo diferente en la música de banda, ¿no? Oye, pues muchas felicidades por Gracias, todo lo que gracias. están logrando, a pesar de que pues llevan apenas 3 discos. Se dice apenas porque sé que hay bandas que tienen pues muchos años dentro de la industria del regional mexicano y que también están pues picando piedra, como Sí, quien dice en exactamente. otros países. De verdad, muchas felicidades. Muchas gracias. Las redes sociales, plebes, para que el público lo siga. Claro que sí, nos encuentran en el Facebook como Banda Playerande, Instagram, @Banda Playerande y en el Twitter, @Banda Playerande. Hasta la de ahí pueden encontrar cualquier información que necesiten saber de Banda Playerande, cotizaciones de eventos por ahí. Y si quieren un videito de saludos, mañanitas, etcétera, con toda la confianza, mándenos inbox y ahí les respondemos. Muy bien, el aplauso para Banda Playa Grande, casi Eso es todo. Vamos con mis compañeros. Gracias.